Buenas noches. El día de hoy voy a hablar sobre 4 temas importantes, los cuales son los derechos políticos, el derecho de petición, obviamente, es un tema solo, las resoluciones judiciales, el concepto de interpretación y el proceso de integración. Esos 4 temas los vamos a platicar en unos minutos, para que ustedes sepan de qué consiste mi resumen. En resumen, vamos a empezar con el primer tema, que son los derechos políticos y el derecho de petición. El derecho de petición, que es con el primer derecho que vamos a empezar, porque los derechos políticos, que es un conjunto es un derecho que nosotros tenemos para garantizar que la autoridad cumpla, que en caso de que la autoridad por sí misma no esté haciendo su obligación por la cual están pagando, por la cual la misma Constitución los obliga, como dato, aquí la tengo, la Constitución marca una serie de obligaciones a todas las autoridades de competencia local y federal. Esas obligaciones las tienen que cumplir ellos, no tenemos que estarles exigiendo. Pero eso, o bueno, al menos ese es el deber ser. Porque en la vida práctica siempre sucede lo contrario. Tenemos que estarles pidiendo. Por ejemplo, hay veces que conozco gente que le está pidiendo por grupos de WhatsApp, lo cual no le veo mucho sentido, porque pues no es un medio oficial. El método correcto es hacer un escrito, ojo, fundamentado en el artículo 8º constitucional. Grábenselo de memoria, 8º constitucional. Ese va a ser su fundamento. Obviamente arriba en la esquina izquierda van a poner a quién va dirigido. Al alcalde, al secretario de seguridad. Depende de lo que estén pidiendo ustedes. Por ejemplo, si están pidiendo seguridad, siempre va a ser el alcalde. Si están pidiendo luminaria, siempre va a ser el alcalde. Si están pidiendo agua, que tapen unos baches o que hagan topes, siempre, va directamente al alcalde. Todo, ojo, ese tipo de cosas, porque dependiendo de la complejidad de lo que estás pidiendo, va a ser el tipo de autoridad a la cual vas a hacer directamente el escrito. Por ejemplo, puede ser una autoridad del municipio, puede ser una autoridad del estado, o puede ser una autoridad federal, o incluso pueden ser empresas privadas. O semipúblicas como Pemex o CFE o Mexicana de Aviación, o incluso la Sedena. Que ojo, la Sedena es independiente, pero no cuenta como una empresa, pero sí tienen propiedad, así que ellos también son una autoridad. Incluso empresas privadas son autoridad. Ojo, siempre y cuando se estén generando un prejuicio. En eso consiste el derecho de petición, en básicamente hacer un escrito de manera formal y respetuosa, sin ofender a nadie obviamente, solicitando a la autoridad que cumpla con sus obligaciones. Nada más. Ese es el derecho de petición, para que lo tengan muy claro en la mente. Ahora, tenemos otro derecho, que es el derecho del libre acceso a la información, marcado en el artículo 6º. Ese derecho es muy importante. ¿Por qué? Porque con eso esto se complementa con el artículo 8º. Por ejemplo, podemos hacer un escrito, si ustedes lo desean, claro. Ahorita ya lo puedes hacer gracias a la página de INEGI, ya solamente es cuestión de que lo solicites vía en línea. Antes era de otra forma. Ahorita tú haces un escrito y luego lo fundamentas con el artículo 8º y el artículo 6º de la Constitución, obviamente, donde estás tú solicitando a la autoridad que te dé el acceso a la información, que es una obligación de ellos. ¿Ven cómo estos dos artículos se complementan? O sea, es muy funcional cuando lo ven de cierta manera. Obviamente también tenemos otros derechos, como por ejemplo, uno de los más importantes, que incluso en algunos países que consideran dictatoriales como Venezuela, Corea del Norte, son este es un derecho que es muy importante, y es el derecho de asociación. ¿A qué me refiero?
que tú tienes la libertad de poder asociarte con la persona, con un grupo, con lo que tú quieras. Formar un partido político es una forma de hacer valer el derecho de asociación. Hacer hacer una asociación civil es una forma, forma parte del derecho de asociación. Ojo, este derecho está marcado en el artículo sexto, para que no lo olviden. Obviamente de la Constitución mexicana. Este derecho es muy importante porque nos permite asociarnos por la vía privada o incluso podemos asociarnos para poder crear asociaciones, partidos políticos, sindicatos incluso. Obviamente estoy poniendo ejemplos muy grandes, pero es un ejemplo un poco más común para hacer entendible este derecho. Obviamente, y también tenemos uno de los más importantes, el derecho a la libertad de expresión. Este derecho es sin dudas de los más importantes, en teoría. En teoría porque aunque tengamos el derecho en papel, en la vida práctica pues no se lleva a cabo tal cual, porque pues no puedes decir tu libre opinión al 100%, porque pues a veces ofendes a gente. Aunque tu intención aunque tu intención y tú no uses un vocabulario molesto, pues tú no ofendes o sea, con el que tú no ofendas a nadie, siempre va a haber gente con la cual vas a ofender o vas a incomodar o molestar. Pero bueno, eso es harina de otro costal. El derecho a la libertad de expresión es un derecho sumamente importante. Ojo, todos son importantes, pero este derecho es más importante porque nos permite expresarnos. Su mismo nombre lo está diciendo. Nos permite decir lo que pensamos, porque de hecho esto va de la mano. Y de hecho a la libertad de pensamiento y de hecho a la libertad de expresión. Si nosotros decimos lo que pensamos, ya tenemos una libertad enorme. Que incluso en países, por ejemplo, Corea del Norte, Turkmenistán, Venezuela hasta cierto punto, son países donde ese derecho ya no es tan bien visto. Se maneja con represión de parte del poder del Estado. Ahorita ya no es, actualmente en México no es así. Este es un derecho que es muy funcional, que nos permite expresarnos, nos permite decir nuestra inconformidad con el Estado para exigirle resultados, que es lo que mayormente hace. Para eso se utiliza mayormente ese derecho. Pero bueno, ya me salí mucho de contexto. Así que ahora vamos a entrar con un nuevo tema, y ese es el concepto de interpretación. ¿A qué me refiero con interpretación? Pues obviamente yo me refiero a cuando tú ves una norma general, por ejemplo una ley, un reglamento, una circular, la constitución, un tratado internacional. Pues obviamente cada norma, pues tú la vas a interpretar a tu manera, al mejor modo que tú le veas. Para eso tenemos, por ejemplo, a los jueces o a los abogados, los cuales van a interpretar la norma la mejor manera de la parte víctima, de parte de los jueces, la persona vulnerada, o el abogado va a interpretarla a su mejor manera, a la que más le convenga. Es un ejemplo. Vamos a ponerle, supongamos que hay un artículo de una ley, una norma general que dice que tiene dos interpretaciones. El abogado va a agarrar la interpretación que más le convenga. Pero el juez siente que hay una tercera. O sea, el juez siente, ojo, porque el juez también haz de cuenta que es un árbitro, él va a empezar a razonar, va a decir, yo siento que esta norma tiene otra interpretación. Entonces se va a ir con la interpretación que él considere. Recordemos que el juez es como un árbitro. Pero bueno, como esto va de la mano también con la última parte que acabo de mencionar, tiene que ver mucho con las leyes y las resoluciones judiciales. O sea, básicamente, ¿cómo interpreta el juez la ley?
yo cambiaría este concepto del tema, esta parte del tema. Yo le diría más bien norma general, porque, por ejemplo, antes se usaba mucho el concepto de ley. Por ejemplo, la ley de amparo, cuando decían, antes, ahorita existe un concepto llamado amparo contra leyes. Antes, hace unos años, como antes del 2010 más o menos, cambiaron el concepto de amparo contra ley a amparo contra normas generales. O sea, ya que una ley y una norma general se comportaban de la misma manera. Ese es un, ese es un dato curioso que que mucha gente no sabe y probablemente no le vaya a importar. Pero pues de mi parte yo siento que sí, yo siento que es como un dato cultural para que lo metamos como un tema de conversación. Y por supuesto, obviamente, tenemos a que el juez va a interpretar una norma, básicamente, va a decir, ¿sabes qué? Esta norma tiene varios caminitos. Yo voy a ver cuál es el mejor camino o el camino idóneo que yo considere de acuerdo a la situación. Porque, ojo, no todas las problemáticas son iguales. Hay unas más complejas, hay otras más sencillas, las cuales se pueden resolver con una norma o con el artículo de una norma general, la cual puede tener varias interpretaciones y el juez va a escoger la que se aplica al caso, dependiendo del tipo de problemática. Y de ahí él va a emitir una resolución judicial. Ojo, o sea, ¿ustedes sabían que existen tres formas de decirle una resolución? Uno, obviamente es la resolución, obvio. Aunque en materia familiar y civil y también en materia administrativa, bueno, en materia federal más bien, se dice sentencias. En materia laboral se les dice laudo. Como en la segunda instancia ojo, estoy hablando de los tribunales de los magistrados locales de aquí de cada estado. Se les llama toca de apelación, así se les llama. Recuerden, tenemos varias instancias, primera instancia y segunda instancia. La primera instancia es el juez, que es el escalón más bajo. X, de cualquier materia, la que ustedes quieran, menos federal, eso no. De ahí tenemos la segunda instancia, que son los magistrados estatales, o magistrados locales, también se dice, que son los tribunales del H tribunal del estado de cada estado le pone su nombre. Pero en pocas palabras son como magistrados chiquitos, magistrados locales, los cuales se encargan de revisar las resoluciones judiciales que ya había mencionado de los jueces. Obviamente estas resoluciones ellos las van a, normalmente, al menos aquí en el estado de Nuevo León, como son del mismo equipo, son del mismo poder judicial del estado, te van a decir de que no, este juez sí tiene la razón, aunque tú claramente dices, no, tú argumentas con jurisprudencias, argumentas con tratados internacionales, argumentas con la Constitución, ellos se la pasan por debajo de los web. Pero bueno, ya me emocioné, ya me salí mucho del tema. Volvamos con el tema siguiente, el cual es el procedimiento de integración. Vamos a ver de qué trata. Es que todavía tengo un poco el coraje. Me siento abrumado por esta situación. Bueno, ahora sí, hablando del procedimiento de integración, yo voy a hablar sobre, cómo voy a integrar mis argumentos. ¿Cómo voy a usar? Porque, obvio, en todo juicio tienes que usar argumentos, tienes que ingresar pruebas, tienes que un ejemplo es un peritaje, para acreditar algo, para demostrar algo. Si no, pues ¿cómo te va a creer el juez? El juez se va a ir con lo que tenga. Si tú no tienes nada, pues va a pensar de que, hijo de tu mandaína, o sea, me voy a ir con lo que yo tenga. Y si no tienes nada, pues va a ser peor, va a ser perjudicial para ti. Por eso es que en la integración tú por ejemplo, vas a ingresar pruebas, vas a ingresar alegatos, vas a ingresar argumentos que tú puedas usar que te favorezcan en tu proceso judicial. Voy a decir proceso judicial para generalizar, porque pues no todos los procesos son iguales, hay muchos que son distintos. Depende de cada materia y no todo, así que voy a decir procesos judiciales para generalizar. Pero bueno, básicamente en el proceso de integración tú lo que vas a hacer es
Pero bueno, tú lo que básicamente en el proceso de integración, tú lo que vas a hacer es basarte en el silogismo jurídico, que es premisa mayor, premisa menor y el derecho. Vas a ver cómo lo vas a integrar cada apartado, cómo vas a rellenar datos, básicamente. En eso consiste el proceso de integración, en tu poder rellenar esa información. Obviamente es algo un poco, lo estoy diciendo de la manera más simple posible, porque es un tema un poco complejo, ya que los académicos les gusta complicar las cosas, al menos los académicos del derecho. Pero bueno, es García Maínez, es un autor de los años 50, no por nada su libro lo están usando en toda Hispanoamérica, incluso en Brasil lo usan en muchas escuelas de derecho a nivel internacional. Pero básicamente es eso. El proceso de integración es, su mismo nombre está diciendo, integrar pruebas, integrar alegatos, conformar lo que es el silogismo jurídico, básicamente, que es premisa mayor, premisa menor, premisa mayor y el derecho. Acuérdense de esas palabras porque son importantes. De lo contrario, se les va a olvidar.